Buenas tardes. Hoy día, continuando en el ciclo de plan de negocios, vamos a conversar sobre lo que son ya la parte financiera. O sea, ya en este momento estamos cerrando el plan de negocios. Hemos hecho nuestra idea de negocios, hemos visto cuáles son nuestras necesidades de mercado, hemos visto la parte tecnológica y hoy día vamos a conversar de la parte financiera. Empezamos la parte financiera, van a ser 2 sesiones más, o sea, esta y una más de la parte financiera, para tener claro cómo evaluar nuestro emprendimiento y ver si realmente es viable o no es viable. Entonces, aplicando esto, lograríamos saber si vale la pena iniciar el emprendimiento o no vale la pena. En algún momento dentro de el ciclo de conferencias hablábamos de que de 2000 emprendimientos, de 2000 personas o 2000 ideas que empiezan el ciclo de emprendimiento, pasando por las diversas etapas, íbamos a terminar con solamente una idea que llegaba a ser exitosa. Eso es real. Normalmente enfrentamos ese tipo de números, pero esa idea exitosa básicamente tiene como respaldo el haber seguido un modelo estrictamente técnico de análisis para poder garantizar su éxito. Si es que llegamos a tener esa idea exitosa y no hemos pasado ese análisis técnico, quiere decir de que hemos tenido mucha suerte, porque también por ahí hay quien de suerte lo hace, ¿no? Pero si pasamos este ciclo de análisis técnico y nuestra idea culmina siendo exitosa, vamos a saber qué fue, porque dentro de todos estos pasos encontramos que el proceso era válido. Entonces, empezamos ideando un negocio, proponiendo una idea que sea novedosa, una idea que más que otra cosa encuentre un espacio en el mercado. Analizamos ese espacio en el mercado. Luego de analizar ese espacio en el mercado, analizamos cuál era su viabilidad de producción y que el producto cumpla con todos los estándares para ser incorporado y realizado cumpliendo parámetros de calidad. Y finalmente vamos a evaluar si este proceso es rentable. Entonces, vamos a empezar pensando en el presupuesto. Lo que nosotros vamos a presupuestar es, vamos a crear un documento que va a ser parte del plan de negocios, donde vamos a hacer una previsión de gastos y ganancias de nuestra empresa en un tiempo determinado. Usualmente la proyección que hacemos es 3 años para mirar qué pasa. Los presupuestos
deben cumplir 4 requisitos. La elaboración debe ser aprobado, debe ser ejecutado y debe ser controlado. Los objetivos centrales de los presupuestos es realizar controles acerca de las compras, ventas y cuantificar ingresos y gastos de dinero. O sea, nosotros en ese mercado que hemos determinado, ese producto que hemos aprobado, vamos a dimensionar cuánto dinero va a ingresar producto de la venta y cuánto dinero vamos a gastar para poder colocar este producto en el mercado. Y de ahí vamos a hacer las comparaciones para determinar la eficiencia financiera del producto. ¿Por qué necesitamos este presupuesto en el proyecto? El presupuesto se hace importante porque vamos a planificar las operaciones y luego con esta planificación vamos a poder medir el riesgo y disminuirlo. O sea, vamos a calcular qué es lo que vamos a hacer, calcular la inversión, vamos a mirar cuál es el riesgo de esa inversión y lo vamos a minimizar. Y vamos a poder, a su vez, revisar tácticas y políticas que vamos a tomar por estos organismos. Es básicamente eso, por ahí es por donde vamos al tema de analizar la necesidad del presupuesto. Para hacer un presupuesto, yo necesito empezar por algo. Y lo primero es estar seguro que toda la información que voy a utilizar en la elaboración de este presupuesto sea confiable. ¿Ok? Debo estar seguro de la información que estoy tomando, debo estar seguro de que no me olvido de nada, debo estar seguro de que el valor que estoy tomando es el correcto. Entonces yo voy a empezar con una relación de todos los activos que voy a adquirir para el proyecto. O sea, todas las inversiones físicas que voy a hacer. Voy a hacer una relación de todos los gastos intangibles a efectuar. Muchas veces la gente deja de lado un poco estos intangibles, pero estos intangibles son importantes. Hay un gasto que es este mismo plan de negocio que estamos haciendo requiere un gasto. Solo el valorizar el tiempo que invertimos en hacerlo es un gasto. Luego de valorizar esto, también tenemos que valorizar todos los trámites que vamos a hacer para poner en marcha la empresa. Tenemos que calcular cuánto vamos a gastar en trámites de licencia de funcionamiento, trámites de licencias de defensa civil, trámites de licencias especiales, ya sean registros sanitarios en Digesa o en Digemit, marcas o patentes en Indecopi, todos estos gastos también tenemos que incluirlos en el presupuesto. Vamos a hacer también una relación de los activos proporcionados por los accionistas. ¿Por qué? Porque dependiendo de la modalidad
societaria que utilicemos, parte del capital de la empresa puede ser proporcionado por los accionistas en bienes. Y entonces esos bienes también deben ser valorizados. Y por último, ¿cuáles son los requerimientos de capital de trabajo necesarios? Acá que vamos a incluir, básicamente, lo que vamos a gastar en sueldos, salarios, vamos a usar para pagar alquileres, para pagar servicios y materia prima, material de empaque, durante un periodo determinado, ¿ok? Porque yo voy a empezar a funcionar con la empresa, pero la empresa no va a dar utilidades el primer día, sino que estas utilidades van a empezar a verse en el tiempo. Entonces yo tengo que cubrirme para que la empresa opere hasta que dé utilidades. ¿Correcto? Muchos problemas se presentan en las empresas porque al dimensionar el capital de trabajo, lo dimensionan para empezar a trabajar mañana y piensan que al segundo mes ya la empresa va a ser autosostenible. Pero el problema es que al segundo mes la empresa va a tener una limitante, que es que las ventas no vienen de golpe y hay una etapa de penetración de mercado. Cuando vimos el ciclo del producto, nosotros vimos que había un ciclo de desarrollo y luego venía un ciclo de introducción y crecimiento. Y al hacer el paralelo en la parte financiera, nosotros nos damos cuenta de que recién en la etapa de crecimiento y de maduración, la empresa, el producto es rentable. Igual sucede con la empresa, ¿ok? Y entonces eso es lo que tenemos que ver. Ahora, nosotros hablamos de la relación de activos que vamos a adquirir, ¿ok? Entonces, dentro de los activos que vamos a adquirir para implementar y operar el negocio, entonces tenemos que incluir las acciones e implementaciones necesarias para el funcionamiento, adecuación de locales, y ojo, compra de maquinaria, porque yo hablo de adecuar el local, correcto, yo tengo que acomodar el local, pero también para poder acomodar el local tengo que tener maquinaria, equipo, escritorios, computadoras, y dependiendo a lo que me vaya a dedicar, algún tipo de maquinaria. Así lo que yo brinde sea un servicio, porque por ejemplo, digamos, una institución que se dedique a la parte educativa requiere adquirir eh, carpetas, sillas, escritorios, pizarras, proyectores. Entonces, ahí todo eso son activos. Una empresa que va a fabricar, digamos, una metalmecánica, tiene que adquirir tornos, fresas, equipos de soldadura y otra serie de equipos para el correcto funcionamiento de la empresa. Luego tenemos la relación de compras menores que se requerirán adquirir para la implementación y operación del negocio. ¿Qué son compras menores? Yo digo compras menores refiriéndome a artículos pequeños, pero que una vez que junto todos son un valor importante. Por ejemplo, extinguidores para para cumplir las normas de defensa civil,
herramientas para trabajar, pongámonos en el caso de una metalmecánica, lo que les decía, martillos, desarmadores, alicates, llaves de tuerca. Si regreso al mismo servicio educativo, eh, plumones para las pizarras o tizas, motas, cosas de ese tipo. Y todo eso lo tengo que valorizar para incluirlo en el presupuesto que estoy haciendo. ¿Ok? Entonces, lo primero que estoy empezando es valorizando la parte física. Digamos, en el caso de que yo esté brindando un servicio, también voy a adquirir eh, algunas intangibles, pero al considerar estos gastos intangibles, vamos a hablar los estudios que necesitamos para el proceso, o sea, este mismo plan de negocios. De ahí vienen los estudios tecnológicos, que es estudios en maquinaria, perdón, estudios de diseño, diseño de procesos, diseño de maquinarias, diseño de equipos, formulaciones. También hay que considerar los tiempos en las pruebas de esas formulaciones, tienen costos. De ahí viene todo el software que vamos a usar. Puede ser el software contable para la parte procesos, puede ser el software para manejo educativo. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de plataformas virtuales, digamos, el gasto de contratar el Zoom es un gasto en un intangible. De ahí vienen los trámites de constitución de la empresa y empezamos con los gastos notariales para crear la empresa y registrarla en registros públicos. Una vez que tenemos este desarrollo hecho, los trámites municipales y de defensa civil. Entonces tenemos nuestra licencia de funcionamiento. De ahí vienen los trámites de registros de marca, marcas y patentes, o sea, registrar nuestras marcas para protegernos de la piratería, para evitar que alguien utilice nuestras marcas y saque provecho de lo que nosotros estamos desarrollando. De ahí vienen licencias especiales, eh, registros sanitarios, dependiendo del rubro a que nos dediquemos, en DIGESA, la Dirección General de Salud Ambiental, o DIGEMIT, que es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, o perdón, permisos especiales, como los que son para utilizar insumos controlados, digamos, alcohol es un insumo controlado. Por ejemplo, la industria cosmética que utiliza la acetona para los los limpiadores de uñas, la acetona es un insumo controlado. Entonces, todo eso debe ser considerado. Bueno, todo esto debe ser valorizado y debe ser incluido en el presupuesto que estamos hablando. De ahí viene una parte, o sea, digamos, si nuestro modelo societario lo permite, y en la próxima sesión vamos a ver los modelos societarios, si nuestro modelo societario lo permite, los accionistas pueden hacer
su aporte de capital en bienes. Y pueden ser bienes de pequeño, mediano o gran valor. Desde terrenos locales, vehículos, maquinaria, hasta escritorios, computadoras, eh, algún software que sea de su propiedad. Todo eso también entra en el presupuesto porque al final pasan a ser activos de la empresa. Cuando yo contablemente registre el valor de la empresa, todo tiene que estar considerado. ¿Ok? Ahora, vamos a la parte que también, así como los intangibles se complican y a veces nos olvidamos de algunas cosas, vamos al capital de trabajo. ¿Ok? Según nuestro presupuesto de ventas y gastos de operación, eh, nosotros vamos a necesitar una cantidad de dinero para que la operación del negocio se dé hasta que sus propios ingresos permitan lograr su operación regular. Y entonces tenemos que considerar detalladamente materias primas, materiales auxiliares de producción, en la cantidad necesaria para cubrir el periodo de tiempo hasta que la empresa sobreviva sola. Materiales, pago de servicios públicos y otros como alquileres, o sea, luz, agua, teléfono, internet y alquileres. Y de ahí viene el pago de sueldos y salarios, incluidos los de los accionistas que laboran en la empresa. O sea, el hecho que sea mi empresa no implica que yo vaya a mi empresa, trabaje y no tenga un sueldo. Debo tener un sueldo porque yo no puedo estar sacando plata de la empresa cuando necesito sin ningún control, porque eso me va a generar que posteriormente yo empiece a consumirme el capital de trabajo de la empresa. Lo que yo necesito es poder eh, saber exactamente todos los meses cuánto se va a recibir por estos conceptos. Y entonces, dentro de este pago de sueldos y salarios, debo incluir a los accionistas de la empresa para que ellos puedan vivir de la empresa si es que van a trabajar en ella y no estén consumiendo el capital de trabajo de la empresa sin planificación. También deben estar considerados porque ese trabajo tiene un valor. Y decir, bueno, yo soy accionista y no me consideren porque no, porque yo estoy invirtiendo tiempo y dinero en la empresa. ¿Ok? Una cosa, y esto lo marco como muy, muy importante. Primero, la valorización tiene que ser muy detallada eh, para que todo lo que vayamos a gastar en la empresa esté cubierto y no vayamos a tener sorpresas en el momento de eh, implementar el funcionamiento de la empresa. O sea, muchas empresas empiezan y mientras están empezando de repente, uy, se me acabó la plata y no puedo seguir. Ok, eso fue un error de planeamiento presupuestal. Eh, Esto es, y también viene el tema de considerar el capital de trabajo para el periodo inicial
teniendo en cuenta tener cubierto todo el periodo en que la empresa no llega a generar suficientes ingresos para mantener su operación regular a partir de sus ingresos propios. ¿Ok? Y hay que considerar un monto de dinero adecuado para enfrentar cualquier imprevisto que se pueda presentar durante la puesta en marcha del negocio. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Ok, entonces yo empiezo a poner a funcionar el negocio y debo tener en cuenta todo el dinero que voy a necesitar hasta que el negocio con sus ingresos propios, o sea, sus ventas, ya sea de bienes o servicios, genere ingresos suficientes como para su autosostenibilidad, ¿correcto? Y ese periodo puede ser desde meses hasta algunos años, 1, 2 y hasta 3 años. Entonces, yo debo tener un cuadro detallado donde tenga la inversión fija, dentro de esto la inversión fija tangible, equipos y muebles para la producción, los equipos, los muebles, equipos para la administración, y los equipos, los uniformes, o sea, un nivel de detallado, si se dan cuenta, de aquí viene inversión fija intangible, búsqueda y reserva de nombres, elaboración de la minuta, elevar escritura pública, o sea, todo debe estar incluido. Ahora, el capital de trabajo que nosotros necesitamos debe considerar tres partes, o digamos, lo vamos a dividir en tres partes dentro de nuestra consideración. Una parte que es el capital de trabajo disponible, que está constituido por las partidas que pueden ser utilizadas para pagar nuestras deudas a su vencimiento. ¿Y qué son el disponible? Es el dinero en caja, efectivo en bancos y inversiones temporales, o sea, algunas inversiones a plazos, pero a plazos relativamente cortos. De ahí viene el exigible. En el exigible que tenemos, todos aquellos derechos o títulos que tiene la empresa y los valores por cobrar a terceros en el corto plazo. Acá tenemos las cuentas que son generadas por las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa en el desarrollo de su actividad económica, préstamos al personal y accionistas. Entonces acá tenemos facturas por cobrar, tenemos letras por cobrar, pagarés por cobrar. De ahí, si los personal o accionistas nos piden algún adelanto, lo tenemos considerado. ¿Ok? Y por último, tenemos un capital de trabajo que se llama el realizable. ¿Y esto qué es? Son los inventarios de mercadería en el caso de las empresas industriales y comerciales que son destinados a la venta y las existencias de materias primas, productos terminados o productos en proceso. Todo eso nosotros a través de la venta lo podemos convertir en dinero para pagar deudas, pero eso es un realizable. ¿Por qué? Porque mientras no lo venda, no lo voy a poder, no lo voy a poder usar. Entonces, disponible cuando ya esté en líquido, exigible cuando ya lo convertí en un cobrable, digamos,
y realizable cuando ya lo puedo vender y convertir en un cobrable para que éste se convierta en un disponible. ¿Ok? Acá tenemos el disponible, que es caja chica, efectivos en caja, efectivos en banco, inversiones temporales. Otros, el realizable, efectos por cobrar, cuentas por cobrar y otros. Y el exigible o las existencias, que son materias primas, partes y piezas, productos en proceso, productos terminados u otros. Es la composición de la que estamos hablando. Y entonces, vamos a empezar mirando en nuestro cuadro un capital de trabajo, realizables, materia primas y insumos. Estamos hablando acá de un tema de, por ejemplo, restaurantes y tenemos envases cubiertos sobre servilletas, etcétera. Exigibles, que son la garantía por el alquiler de la tienda. Disponibles, servicios, alquiler de depósitos, sueldos. Y tenemos una cuenta de imprevistos, ¿ok? Que tenemos que tenerlos considerados. Ahora, nosotros vamos a tener algún tipo de cuadros auxiliares que nos van a complementar en este proceso, como por ejemplo una relación de cosas. O sea, yo quiero que tengan claro, deben saber exactamente todo. Porque, por ejemplo, acá ven recogedor, trapeador, franela, papel higiénico, ambientador, tachos de basura, la lejía, el detergente, eh, todo eso yo lo voy a gastar, o sea, no porque sea algo chiquito, porque yo piense que puede ser de alguna manera intrascendente, no lo debo considerar. No es que saben que yo llevo las escobas de mi casa, o sea, sí, las puedo llevar, pero si las voy a llevar, debo valorizarlas. ¿Por qué? Porque en algún momento voy a tener que comprarlas para devolverlas. O sea, eso de ahí puede funcionar como un préstamo para no necesitar la liquidez en el momento inicial en que estoy gastando en otras cosas. Pero en la práctica, eso yo lo voy a tener que devolver. Otro cuadro debe considerar, por ejemplo, los gastos en agua, en teléfono, internet, si fuera el caso cable, por ejemplo, un restaurante o algún local donde haya atención al público, voy a poner un televisor para que la gente se entretenga. La luz, la electricidad, todo eso debe ser considerado. Ahora, todo eso va a un cuadro de inversión donde yo tengo una inversión fija que se divide en inversión fija tangible, que son los equipos de producción, como hablamos, como son los muebles, los equipos para la oficina, una inversión fija intangible, que es lo que yo voy a gastar en implementar legalmente el negocio. Tengo un capital de trabajo que está compuesto por existencias disponibles, exigibles, y una reserva para imprevistos.
Si nosotros miramos este resumen de inversión, estamos hablando de, por ejemplo, en este caso, casi 60.000 soles que estamos poniendo como inversión para iniciar el negocio. Ojo, que cuando hablamos de una inversión de este tamaño, realmente estamos hablando de negocios relativamente pequeños, ¿ah? Un restaurante, cosas de ese tipo. Y entonces, en conclusión, nosotros para realizar el presupuesto necesitamos determinar, como les dije, los requerimientos y su clara valorización. De esta manera podremos hacer un presupuesto de inversión y que los inversionistas no se sorprendan o no reciban sorpresas durante el proceso de implementación del negocio. Debemos determinar los requerimientos y su valorización. Con eso estamos en el punto de inicio para realizar un presupuesto consistente. O sea, el presupuesto tiene que ser claro, tiene que ser real, tiene que decirnos todo lo que nosotros necesitamos para poder efectuar la implementación de la empresa. Al tener todo esto considerado, podremos enfrentar la aventura de implementar la empresa. ¿Ok? En este momento, y ya habiendo hablado todo esto, podemos empezar a conversar si es que ustedes tienen alguna duda. Yo empiezo dejándoles siempre mi correo ofigari@hotmail.com, mi WhatsApp el 999409560, para que puedan hacerme las consultas si es que no las llegan a hacer por acá o si es que el tiempo nos gana. Pero hay algo que paralelamente, mientras ustedes van haciendo sus consultas y de alguna manera yo se las puedo ir respondiendo, yo quiero comentarles. Tengan en cuenta que una empresa rentable, porque una empresa que en sus resultados tenga utilidades, puede quebrar fácilmente por no considerar algunas cosas. Mientras que una empresa que no es rentable puede operar durante un periodo de tiempo sin que se note que está entrando en pérdidas. ¿Qué significa esto? Yo tengo una empresa que en libros da utilidades porque el valor de mis ventas es bastante mayor a mis costos. Y entonces, aparentemente mi negocio es rentable, pero resulta de que la empresa quiebra. ¿Y quiebra por qué? Porque a la hora en que quiero ver el dinero para operar no lo tengo. ¿Qué sucedió? Que dentro de este presupuesto de capital de trabajo, nadie consideró que yo iba a vender a crédito. Y entonces hay una etapa en la cual yo he entregado mercadería, los clientes no la han pagado y resulta de que se me acaba el capital de trabajo porque todito está en créditos en la calle. Ahí tengo un problema, la empresa quiebra y si yo voy a la contabilidad, la empresa era rentable. Ahora, yo también puedo enfrentar otra característica diferente.
yo tengo una empresa que tiene mucha liquidez, pero no es rentable. Esto muchas veces se ve en pequeños artesanos o ustedes muchas veces se dan cuenta de que existen muchas personas que le dicen, bueno, deme el adelanto para empezar la obra. Y resulta que si esta persona recibe adelanto para hacer un trabajo y se lo gasta y después recibe otro adelanto para otro trabajo y con ese segundo adelanto termina el primer trabajo y así sucesivamente, nos vamos a encontrar con empresas que de alguna manera tienen dinero en caja porque reciben adelantos, pero en la práctica no son rentables. Normalmente esto sucede en cierto tipo de pequeñas empresas donde el ingreso del propietario o los propietarios no han sido adecuadamente considerados y esto ha generado que utilicen parte de ese dinero que reciben como adelanto para subsistir sin estar considerado dentro de la partida sueldos y salarios. Entonces, tengan eso en cuenta. Este tipo de cosas tenemos que tenerlas consideradas porque son las que yo les decía que se pueden presentar como sorpresas en el momento de implementar una empresa. Una venta no la considero como tal hasta el día que no la cobro. Mientras yo tenga cuentas por cobrar, a ver, Jennifer, para poderte contestar, si me puedes aclarar un poquito más tu pregunta. Buenas tardes, el presupuesto, ¿cómo debe ser? ¿A qué te refieres con cómo debe ser? El presupuesto debe considerar todos los gastos que nosotros vamos a hacer para la implementación y gestión del negocio. ¿Ok? Y debe considerar todos los ingresos que el negocio debe generar. Teniendo eso, nosotros lo que vamos a tener, y lo vamos a mirar más adelante, no hoy día, sino el día lunes, vamos a tener un flujo de caja en el tiempo, que es un flujo de egresos con un flujo de ingresos. Y entonces vamos a saber qué está pasando con la gestión de la empresa. Me pregunta si debe ser un presupuesto exacto o aproximado. El presupuesto para mí debe ser lo más exacto posible. Por eso es que yo les decía que deben tener una relación detallada, pero detallada al máximo posible de todo el dinero que van a invertir. Porque si ustedes se olvidan de algunas cosas, después van a empezar a aparecer gastos que ustedes no tenían considerados. Y entonces es que enfrentan estos problemas que de alguna manera decíamos los van a afectar. Esto es lo importante, o sea, tengan en cuenta eso. El grado de detalle debe ser el más alto posible. Cuanto más alto posible, más seguro estoy de que el resultado va a ser el mejor.
Es esto lo que te quiero decir, Jennifer. Si yo hago un presupuesto aproximado, voy a tener una idea general, o sea, voy a necesitar más o menos 10.000 soles. ¿Voy a necesitar más de 10.000 soles o voy a necesitar menos de 10.000 soles? ¿Qué pasa si en el más o menos 10.000 soles yo pongo los 10.000 y no necesitaba 10.000, sino necesitaba 14? Entonces me encontré un hueco de 4.000. ¿Qué hago en ese momento? Entonces, eso es lo que quiero que entiendas. Eh, es por esto que debemos ser lo más exactos posibles. Eh, no sé si con eso completo la respuesta o algún otro dato adicional te interesaría saber. Pero la exactitud es importante y la exactitud va más allá del tema de digamos, el gasto en sí, sino también del paralelo que voy a hacer con el ingreso. ¿Por qué? Porque no es de que un día mágicamente la empresa empieza a vivir de su dinero, sino de que un día la empresa poco a poco va a empezar a dejar de depender del dinero que le es inyectado por los inversionistas. Pero este es un proceso que es progresivo. O sea, esto no suele suceder de golpe. Entonces, también los ingresos deben ser de alguna manera presupuestados de manera lo más certera posible. Porque antes te dije, más o menos 10.000, resultan ser 14.000, pero si yo esos 4.000 ya logro que empiecen a venir de la venta, eh, también puedo estar manejando una inversión menor. Entonces, cuanto más exacto y cuanto más realista sea en el tiempo, o sea, tengan en cuenta que el presupuesto, si bien es una herramienta que se realiza inicialmente para planificar, es una herramienta que se realiza en una línea de tiempo. O sea, yo hago un presupuesto para los próximos 12 meses, pero yo en el mes 1 voy a gastar una cantidad y voy a cobrar otra. En el mes 2 voy a gastar una nueva cantidad y voy a cobrar otra. Y así hasta el mes 12. Entonces, en la medida en que yo sea lo más certero posible en el manejo de esas cantidades, voy a ser también lo más certero posible en la cantidad de dinero que voy a tener que poner más allá de la venta de la empresa. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en claro. ¿Ok? Ahora, como les dije, ustedes consideren la venta en el momento de la cobranza. O sea, yo vendo hoy, pero voy a cobrar en 3 meses. Yo no voy a tener plata antes de 3 meses. Ahora, otra cosa que también debe ser importante en el proceso presupuestal es lograr que la empresa tenga un retorno de capital o un retorno de inversión positivo. ¿Y esto qué quiero decir con esto? Yo compro dándome un crédito a 90 días, o sea, 3 meses. Yo compro y voy a pagar dentro de 3 meses. Y yo vendo y voy a cobrar en 2 meses. Si ustedes se dan cuenta, yo voy a cobrar un mes antes de lo que tengo que pagar.
Si yo logro eso, la empresa va a funcionar de una manera maravillosa, porque todo lo que compro lo voy a pagar con mis ventas. Y entonces me evito inyecciones de dinero. Pero si yo compro a 60 días y vendo a 90, yo voy a tener que pagar 30 días antes de lo que estoy vendiendo. Y esto es algo que ustedes deben de tener en cuenta. Y es con lo que debemos evitar este tipo de situaciones. Entonces tengan cuidado con este tipo de cosas. A ver, David, cuando una empresa tiene un robo es pérdida, sí. Y si es pérdida, ¿qué es lo que se hace para superar esa pérdida? Mira, suceden dos cosas. Las empresas formales normalmente tienen asegurados sus bienes y sus activos y sus existencias. Entonces, ante un robo, el seguro cubre lo robado. Si en caso tú no tienes un seguro y sufres un robo, esto de acá debe ser repuesto si es que llega a poner en riesgo la operación de la empresa por una inversión adicional de los accionistas. El robo de alguna manera puede ser registrado en la contabilidad, pero no necesariamente sirve para un descargo tributario. ¿Qué quiero ponerte en claro? O sea, tú tienes una empresa y voy a poner una modalidad que si bien no suena a robo directamente, porque no es que alguien vino con una pistola y te asaltó, pero hubo un cliente al que le vendiste y este cliente no pagó la deuda. ¿Ok? Entonces tú entregaste mercadería y no la pudiste cobrar. En el fondo es un robo, te están robando mercadería. Esa mercadería tú la has facturado, ¿ya? Y SUNAT no te va a aceptar que esa mercadería que tú has vendido y has facturado, le dejes de pagar el impuesto general a la venta. Lo vas a tener que pagar, no te queda otra. ¿Ya? Entonces, aparte de que se llevaron tu mercadería, también vas a tener que pagar un impuesto sobre la mercadería que perdiste. Entonces, ten eso en cuenta. ¿Correcto? Eh, entonces, tengamos esto muy, muy claro. No sé si con eso te dejo claro el tema, David. Gracias a ti por la pregunta y qué bien que quede claro este tema. O sea, muchas veces se piensa en eso, pero hay que tener en cuenta que lo ideal es poder asegurar. Eh, por ejemplo, eh, tomar seguros, o sea, yo les pongo un ejemplo. Yo tengo un auto nuevo que lo tengo asegurado contra todo riesgo, o sea, si lo roban o si lo chocan o algo, el seguro me lo arregla, pero también si yo daño en un carro de terceros en un accidente, el seguro le paga al tercero. Pero tengo un carrito viejito que yo usé durante mucho tiempo y que ahora lo arreglé para que lo use mi hija.
ese carrito para mí en la práctica no tiene ya un valor, digamos. Entonces, pagar un seguro contra todo riesgo por un vehículo de muy bajo valor no es rentable. Pero para mí sí es un riesgo que mi hija por ahí raspe a un Mercedes último modelo y después tener que pagarle yo la reparación. Entonces, esa camionetita la tengo con un seguro contra terceros, se llama. Entonces, si yo le hago daño a un tercero, el seguro paga. Pero eso no implica de que si mi vehículo sufre daños, yo tenga que el seguro me pague. No. Como le dije a mi hija, o sea, anda, usa el carro, si rompes algo va a estar cubierto, pero si por ahí se malogra tu camioneta, tu problema y ya no tienes camioneta. Así de fácil. Ok. Entonces, yo puedo tener también un seguro, por ejemplo, contra incendios o un seguro contra robos, pero los puedo tener independizados. Bueno, siendo las 5 de la tarde, yo tengo que entregar la sala para la siguiente conferencia. Les agradezco haberme acompañado. Espero que hayan quedado claras todas las preguntas y nos vemos el día lunes para continuar con estos temas financieros y ver si la empresa es rentable o no es rentable. El día eh, miércoles, jueves y viernes vamos a terminar con el tema de plan de negocios. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo la próxima semana. Buenas tardes.